Bueno, ahora sí son 12:05. Iniciamos con la grabación de la teleclase de recuperación, por favor. Le reitero mis sinceras disculpas por la semana pasada no haberme podido conectar. Estuve de viaje y se me complicó mucho en la vía. Pero esta semana estamos aquí listos para poder recuperar la clase. Eh, Como habíamos hablado al inicio del quimestre, este ciclo lo dividimos en dos. El primero que ya terminamos es el que vimos todo lo que es biología. Acuérdense, la biología es todo lo que estudia la vida. Bios, vida, logía, estudio o análisis, ¿sí? Biología, todo lo que tiene que ver con la vida. Pero ahora vamos a iniciar el estudio de la química, ¿sí? La química, en cambio, estudia a manera general todos los elementos que existen en la naturaleza, ¿sí? Sean con vida o sean inertes. Entonces, para iniciar, como siempre, por favor, permítanme un video introductorio para ir iniciando ya con la explicación. Luego veremos la presentación y al final nuevamente un videito, como siempre, luego lo suelo hacer yo. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, Sí, Lisa. listo, sí se ve la pantalla. Perfecto, vamos a poner atención a este videito. Hola, bienvenidos a primera clase del curso de Química General. Hoy hablaremos sobre Introducción a la Química. ¿Has escuchado hablar sobre la química o en algún momento de tu vida has tenido que ver alguna materia relacionada con la química? Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar justamente sobre esta ciencia que denominamos química. Entonces, ¿qué es la química o qué hace la química? Bien, la química se define como la ciencia que estudia la materia y justamente todo lo relacionado en cuanto a su comportamiento, estructura, sus propiedades, los cambios que experimenta, sean de tipo físico o químico, y la relación con la energía. Entonces, acá viene una pregunta bien interesante y es, ¿por qué estudiar la química? ¿O cuál es la importancia de estudiarla? Bueno, resulta que estudiar química nos permite comprender y explorar el mundo. Y no solo eso, gracias a la química podemos llegar a entender su funcionamiento y de esta forma reflexionar sobre todos aquellos fenómenos que nos rodean. ¿Listo? Otra de las cosas que escuchamos sobre la química es que es la ciencia central. ¿Qué quiere decir esto de ciencia central? Bueno, muchas de las cuestiones o dudas que aquejan a la humanidad tienen un trasfondo y se logran investigar o resolver a través de la química. Entonces, una vez nosotros logramos llegar a reflexionar sobre aquellos fenómenos que nos rodean, el conocimiento sobre la química nos va a permitir mover mejoras o cuestiones que nos aquejan. ¿Listo? ¿A qué se refiere eso? Con el estudio de la química, nosotros podemos llegar a lograr generar estrategias o alternativas para la conservación de los recursos naturales. Otra es que nos ayuda en la protección de los ecosistemas. En cuanto a la parte del ser humano, ayuda en la mejora de la salud y aportes en la medicina. ¿Para qué más nos puede ayudar la química? Bueno, para satisfacer las necesidades básicas, hablando por ejemplo de la alimentación, del vestuario o de una vivienda. Y algo importante es que también, gracias a la química, podemos prolongar la vida. ¿Listo? Por ejemplo, el diseño de fármacos, nuevos medicamentos o nuevas técnicas en medicina que ayuden a contrarrestar problemas como el cáncer. Así que algo importante que podemos decir que la química es que su estudio y su investigación nos ayuda a generar un papel importante en el futuro de la humanidad. Recuerden, hoy vimos qué es la química y para qué nos sirve estudiar química.
Listo, entonces, como yo les había explicado de inicio, la química en qué se centra o en qué se basa, pues es en el estudio de todos los elementos que existen en la naturaleza, ¿sí? Entonces, nosotros todos los días realizamos o vemos o entendemos los procesos químicos. A ver, estamos poquitos. Vamos, Carlos Auquillo, en la vida diaria, ¿qué proceso químico nosotros vemos o hacemos? Ahí está conduciendo. Jeremy Pincay, Buenos días, profe. buenos días. En la química, en la vida diaria, hacemos, más que todo cuando uno trabaja, ¿no? En el trabajo hacemos, experimentamos y hacemos también. Claro que se estudia para hacer las cosas, el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cómo manipular un químico, digamos, hablando de hacer limpieza, ¿no? Porque hay químicos que no se pueden combinar y hay químicos que Exacto, sí se pueden combinar. exacto. ¿En qué trabaja ¿Ya? usted, Jeremy? Disculpe. Yo trabajo en mantenimiento. Ya, entonces está muy bien el ejemplo que usted está poniendo. Para realizar la mezcla de esos elementos Es, químicos ujú, tiene que saber, ¿no es cierto? claro, No es de hacer así así es. nomás la No mezcla. es de hacer así nomás, porque si usted combina mal un material, causa intoxicación y todo. Ujú, Exactamente, así es. exactamente. Muy bien, perfectísimo ese ejemplo. Muchas gracias, Jeremy. Ok. Vamos, Luis Olivo, un ejemplo que aplique usted en la vida diaria o que vea que se hace un proceso químico en el diario. En el tratamiento de agua. Muy bien, Y explique un poquito. es, por ejemplo, como es lo que yo trabajo en una empresa minera. ¿Ya? Damos, por ejemplo, con los ingenieros, estamos midiendo la contaminación del agua, Exacto. también lo que se trata de los anfibios, también de lo que se trata de no contaminar en la minería ilegal, lo que se utiliza ahorita, esos líquidos de mercurio. Muy bien. Exactamente, perfecto. Fíjense otro ejemplo tan importante que yo no hubiera podido darles estos ejemplos, pero fíjense, en el campo minero existe un innumerable ejemplo de procesos químicos. Por ejemplo, no solamente cuando usted nos habla correctamente, Luis, sobre esto del tratamiento del agua y la evitar al mayor grado la contaminación, perfecto. Pero cuando, no sé, si es que ustedes, por ejemplo, excavan, el momento en que están excavando y sacando algún tipo de material, eso ya es un proceso químico también, que luego hay que depurarlo, que después hay que hacerle otro proceso para limpiarlo, digamos, pero ya dentro del ámbito de su trabajo, pues existe un montón de, de procesos químicos. Muchísimas gracias. Germán, ¿algún proceso químico que usted vea o escuche o haga a diario? Un ejemplo que nos pueda dar. Germán, ¿me escucha? ¿Quién me falta tal vez que quiera dar un ejemplo de algún proceso químico que haya visto, que tenga Licenciado, conocido? muy buenos días. ¿Cómo está Carlos? Diga. Sí, sí. Bueno, de mi parte, somos gente comunitaria y hemos traído una agua por fuentes
de que hay en nuestro alrededor de la provincia de Chimborazo, de las cuales necesitan ser tratadas, ¿no? Llevar el agua por tuberías, llega a un lugar, a un pozo que es distribuida a toda la comunidad. Entonces tiene que ser tratada, entonces se basa que tiene que ser clorificada para el consumo de la comunidad, se puede decir. Muy bien, muy bien. Otro ejemplo perfecto. Muchas gracias, Carlos. Entonces, miren, los ejemplos que ustedes han dado son de la experiencia propia que tienen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más yo podría explicarles de procesos químicos? Esto es un proceso químico, todo lo que me han explicado. Primero, no me acuerdo, creo que fue Leonardo, me parece, que dijo que trabajaba en mantenimiento. Entonces, para evitar Jeremy. Jeremy, perdón, para evitar que la mezcla de todos estos elementos de limpieza sean nocivos para la salud, pues usted tiene que saber, igual como nos comenta ahorita Carlos, igual como nos comentaba el compañero que trabaja en minería. Entonces, todos estos procesos son importantes y dense cuenta que son a diario. Entonces, si es que no existiría la química, por ejemplo, para clorificar el agua, usted tiene que saber qué cantidad de cloro le va a poner. No le va a poner ni más ni menos. Si es que le pone menos, pues el agua no queda purificada, y si es que le pone más, puede ser nociva para la salud. Entonces, todo esto es un proceso que tienen que saberlo, tienen que trabajarlo. Incluso vamos a ejemplos más sencillos. Usted, el momento que llega a su casa y está cansado y quiere tomar algo, quiere refrescarse, ¿qué hace? Pone agua, exprime un limón y le pone azúcar. Eso ya es un proceso químico. No necesariamente tenemos que hablar de cloro, no tenemos que hablar de sodio, no tenemos que hablar de carbono, ¿sí? Todo proceso químico, cuando usted mezcla dos o más elementos, ya está ya está haciendo un compuesto químico, ¿sí? No importa si es que son con cuestiones básicas o con cuestiones más complejas, ¿sí? El momento en que usted hace una sopa, el momento en el que usted hace un arroz, el que hace un jugo, usted ya está haciendo un proceso químico porque está mezclando dos o más elementos, ¿sí? Entonces, en la vida diaria hay un montón de ejemplos que nosotros realizamos. El momento en que nos lavamos las manos con un compuesto químico, nosotros, ¿qué hacemos? Liberamos los químicos nocivos de nuestro cuerpo, ya estamos realizando otro proceso químico, ¿sí? Entonces, a diario nosotros utilizamos los procesos químicos. Entonces, como bien nos decía en el video, pues la química es la ciencia central, por decirlo así, porque de esta dependen muchas otras. Entonces, por favor, vamos a continuar con la explicación para ir adentrándonos el tema del día de hoy, que son los modelos atómicos. Ya iniciamos el estudio de la química como materia, ya terminamos lo que es biología. Ahora vamos a estudiar los modelos atómicos. El objetivo es iniciar el estudio de la química, que ya vimos el video, ya introducimos un poquito sobre cuáles son los procesos químicos que conocemos. ¿Qué es la química? Pues la química es la encargada de estudiar todo lo que tiene materia, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga materia, sea gaseosa, sea líquida o sea en sólido, se encarga la química de estudiar. La manera como se comporta, su proceso, para qué sirve, etcétera. Entonces, como nos decían en el video, Dios mío, como nos decían en el video, pues la química está en base a todo, absolutamente a todo, incluso para la salud. Necesitamos saber, para crear vacunas, para crear jarabes, para crear pastillas, pues necesitamos manejar los porcentajes idóneos de tal o cual elemento para formar el compuesto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a iniciar el día de hoy, pues es modelos químicos. La química, bueno, como ya vimos, es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, incluyendo su relación con la energía y también los cambios que pueden darse en ella a través de las llamadas reacciones, lo que ya hablamos sobre los procesos químicos, ¿sí? Cuando usted mezcla un elemento con otro elemento, crea una reacción química y se forma un nuevo compuesto. Es la ciencia que estudia las sustancias y las partículas que las componen, así como las distintas dinámicas que entre estas pueden darse. Cuando hablamos de dinámicas que pueden darse, pues es decir, yo mezclo sal con bicarbonato y limón y creo algo muy ácido que sirve incluso muchas veces para quitar
el óxido de ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando yo mezclo sal con bicarbonato y limón y estoy haciendo un ácido muy fuerte que sirve incluso para limpiar óxidos dentro de la cocina se utiliza bastante porque es un ácido básico, pero ya es un ácido que nosotros, fíjense, con cosas de la casa podemos crear, ¿sí? Estas son las dinámicas, entonces, yo cómo puedo mezclar o con qué puedo mezclar, para qué puedo mezclar, ¿sí? Entonces, esas son las dinámicas que existen. La importancia, pues, se encuentra presente en la gran mayoría de los procesos industriales, así como en aspectos muy cotidianos de nuestra vida, como ya hablamos. Gracias a la química hemos desarrollado materiales complejos adaptados a nuestras diversas necesidades a lo largo de la historia. Cuestiones tan básicas, pues hemos inventado o se han inventado las vacunas, se han inventado los procesos quirúrgicos, que también es un proceso químico, se han inventado las pastillas, se han inventado los jarabes, se han inventado lociones, se ha inventado el protector solar. Si vamos un poquito más atrás, la creación de la ropa con pieles, para cuando se inventó el fuego mismo, ya es un proceso químico, el cocinar, etcétera. Entonces, en cuestiones muy cotidianas y en base a nuestras necesidades es que nosotros hemos creado, pero en base a la química, ¿no es cierto? La química es la que nos ha ayudado, nos ha enseñado, a ver, este elemento se comporta así, este elemento se comporta así y este elemento se comporta así. Si es que el elemento 1 lo mezclas con el 2, no pasa nada. Si al 1 lo mezclas con el 3, no pasa nada. Pero si al 2 lo mezclas con el 3, pues vas a tener una reacción no adecuada. Entonces, de todo esto se encarga la química, ¿sí? Los principales modelos atómicos, pues existen una infinidad, pero los que nosotros vamos a ver son los siguientes. En el año de 1803, John Dalton, esto es la teoría basada en la teoría de Demócrito y Leucipo. Pues, ¿qué decían Demócrito y Leucipo? Estos son unos filósofos de la antigua Grecia, Demócrito y Leucipo. Entonces, el primer modelo atómico con bases científicas nació en el seno de la química propuesto por John Dalton. En sus postulados atómicos sostenía que todo estaba hecho de átomos indivisibles e indestructibles, incluso mediante reacciones químicas. ¿Qué nos decía John Dalton? Para él, el átomo era algo macizo, ¿sí? Nada más, el átomo era lo más pequeño, el átomo era, después de dividir hasta lo más pequeño que uno pueda dividir cualquier cosa, quedaba el átomo, que ya era lo último y era solo un punto, una partícula, nada más. No tenía nada por dentro, nada por fuera, nada. Era indivisible, era solamente como algo macizo, ¿sí? Eso es el primer modelo atómico que John Dalton planteó, ¿no es cierto? Que la materia llegaba a dividirse hasta un punto tan pequeñito que se llamaba átomo, que ya no era tan indivisible y que no tenía nada, ni por dentro ni por fuera. Nada más que algo macizo, que no tenía nada, que ya era, después del átomo no existía nada más. Luego ya vino en 1897, fíjense, casi 100 años adelante, Joseph John Thomson. ¿Qué dijo él? Pues él ya descubrió el electrón, ¿sí? Fue el primer investigador en demostrar la existencia de una partícula subatómica. Entonces, él ya dijo, no, a ver, el anterior estaba un poco errado, dice, sí, es indivisible el átomo, aunque no es indivisible, pero dentro tiene una carga positiva, la que ya él llamó electrón. Su descubrimiento fue muy importante para el mundo de la química y la física y abrió las puertas al conocimiento en profundidad de la estructura del átomo. Digamos que esta ya es la base para el modelo atómico moderno, ¿sí? Porque él ya descubrió que no es que no tenía nada dentro el átomo, ¿sí? Sino él ya dijo, él ya planteó, dentro del átomo existen cargas positivas. Hasta ahí quedó, dijo, ya están cosas dentro, unas cositas, micropartículas dentro del átomo a las que él llamó electrón, ¿sí? Este ya fue cambiando o evolucionando un poquito más. Para el año de 1911, Ernest Rutherford ya plantea el modelo planetario. ¿Qué quiere decir el modelo planetario? Imaginemos el sistema solar, el Sol en el centro y los planetas giran alrededor, por eso se llama modelo planetario, ¿sí? Él determinó que el átomo está compuesto por un núcleo,
Sí, un núcleo de carga positiva, como ya nos había mencionado en el anterior, ¿sí? Una carga positiva y que alrededor habían electrones libremente girando, ¿sí? Muy parecido al sistema solar, entonces. Hay un núcleo, un centro y alrededor los electrones ya estaban girando, ¿sí? Este modelo se propone por primera vez la existencia del núcleo atómico. Exactamente, ya nos dice, hay un núcleo y hay algo alrededor. Si ven, vamos evolucionando. El primero que decía que era algo macizo, el segundo que dijo, no, dentro tiene algo que está en movimiento. Este no, este dice, tiene un núcleo y alrededor tiene ya ciertas cosas que están moviéndose en libertad. Sí. En 1913, un poquito seguido, Niels Bohr él ya explicó los electrones saltarines, ¿sí? Propuso este modelo para explicar cómo podían los electrones tener órbitas estables o niveles energéticos estables, rodeando el núcleo. Además, explica por qué los átomos tienen espectros de emisiones característicos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que ya teníamos claro que hay un núcleo y que alrededor estaban los electrones, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que él nos dice que no es que estaban en orden girando o que estaban como en los planetas, por eso ya no se tiene en cuenta el anterior que se llama el sistema planetario, sino se llama electrones saltarines. ¿Por qué? Porque no es que se mantenían en una sola órbita, sino de esa órbita, ¡cham!, saltan a la siguiente. O de una superior saltan a una anterior. ¿Sí? Entonces él ya dijo que dentro del átomo ya está algo en movimiento, ¿sí? Esto ya va completando un poquito más la idea. En el año de 1920, Rüdiger es un físico austriaco que desarrolló una teoría cuántica que describía, la ubicación de los electrones en el átomo. En este modelo, los electrones se describen como nubes de probabilidad en lugar de partículas definidas, ¿sí? Este es el modelo atómico cuántico, el que quizá tenga ya la mayor cantidad de características del átomo, del modelo atómico moderno, ¿sí? En el centro existe un núcleo y alrededor está como un gas, ¿sí? No son como pequeños planetas girando, sino es más bien como una masa de gas que está ahí, ¿sí? Girando alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que sea uno y que se mueve a tal velocidad que parece que fuera una nube, ¿no es cierto? O puede que sean algunos, o puede que hayan algunos átomos que tienen uno o dos y están en movimiento y es por eso que da la impresión que es una nube de gas. O puede ser que sean cientos que están girando alrededor, ¿sí? Eso depende también de la estructura atómica de cada elemento. Y ya en 1927, pues se plantea ya el modelo atómico actual, ¿no es cierto? El modelo atómico actual se basa en la teoría cuántica, que es el anterior que les acabé de mencionar, y es conocido como el modelo cuántico del átomo. Este modelo describe el comportamiento de los átomos y sus componentes subatómicos como los electrones, los protones y los neutrones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el núcleo tenemos los electrones y los neutrones, perdón, los protones y los neutrones. Los protones son carga positiva, los electrones están en el centro, son carga positiva, y los neutrones son los que permiten o los que hacen que los electrones estén compactados en el núcleo, ¿sí? Mientras que los protones son los que están girando alrededor del núcleo. A ciencia cierta no podemos tener quizá la certeza de que están girando o si se están moviendo libremente. Más bien por eso es que se ha dado que en la teoría actual se maneja bastante este modelo de Rüdiger, en donde más bien se quiere pensar que está alrededor como que un gas que está alrededor del núcleo. No es que están en órbita o no es que están en libertad, sino que más bien está como una nube girando alrededor del núcleo. ¿Sí? Ese es el modelo de atómico actual. Entonces, preguntas, dudas sobre esto, por favor, este es el tema central. ¿Algo que acotar? ¿Estamos claros?
Bueno, esto igual cuando ustedes deseen, perdón, pueden volver a revisar, pueden volver a ver. Quedan las grabaciones, siempre se sube, quedan los videos, quedan las presentaciones, así que cualquier duda o novedad que ustedes tengan, por favor me hacen saber o pueden volver a revisar aquí en la plataforma. Hoy hemos iniciado el estudio de la química, vimos qué es y su importancia, ¿no es cierto? Conocimos los principales modelos atómicos que existen hasta llegar al modelo atómico actual, que es, como les repito, en el centro están las cargas positivas y alrededor está como una nube de gas que son las cargas negativas. Eso es, en resumen, todo lo que vimos el día de hoy. Permítanme, por favor, proyectar otro videito para ir entendiendo mejor. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Listo, permítame un minutito hasta que se cargue y les Sí, licenciado. reproduzco el video. Un momentito, por favor. En el siglo V a.C., Leucipo afirmaba que la materia podía dividirse en pedazos cada vez más pequeños hasta llegar a un punto en que ya no podía dividirse más. Demócrito llamó a este pedazo átomo, que significa sin división o indivisible. El primer modelo atómico fue de Dalton en 1808, quien rescata las ideas de Leucipo y Demócrito, en el cual explica que el átomo es como una esfera sólida indivisible. Para el año de 1897, Thomson dijo que el átomo era una esfera la cual tenía una carga positiva y además tenía incrustados unas partículas llamadas electrones con carga negativa. Este modelo atómico también es llamado modelo de pudín de pasas. En 1911, Rutherford comprueba que el átomo no era una esfera, sino que se encontraba hueco, y en el centro se encontraba un núcleo con una carga positiva y los electrones con carga negativa se encontraban girando sobre el núcleo. A este modelo atómico se le llama también modelo planetario. En 1913, Bohr concluye que en el núcleo del átomo se encuentran dos tipos de partículas, unas con carga positiva a las que llamó protones y otras sin carga a las que llamó neutrones, y alrededor de este núcleo se encontraban los electrones con carga negativa, los cuales están girando en órbitas circulares o niveles de energía bien definidos, y llamó electrones de valencia a los electrones que se encuentran en la última capa o nivel de energía, los cuales son los encargados de unirse con otros átomos y les proporcionan sus características particulares. En 1916, Sommerfeld argumenta que las órbitas o niveles de energía de los átomos son elípticas y no circulares, y además existían subniveles dentro de los niveles de energía. En 1924, Rödinger plantea un modelo matemático también llamado modelo cuántico ondulatorio. No se puede saber con exactitud la ubicación del electrón y por lo tanto él habla de nubes de probabilidad en donde podríamos encontrar a los electrones. Y finalmente el modelo actual surgió en 1928, propuesto por Dirac Jordan, que es un modelo mecánico cuántico en donde ya no se habla de órbitas, sino de orbitales, que son regiones en el espacio en donde la probabilidad de encontrar a los electrones es máxima. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Sí, entonces sí comprendimos, ¿no es cierto?, cómo ha sido la evolución del modelo atómico hasta llegar al modelo atómico actual. Todos han tenido bastante injerencia, bastante que ver para que logre fundamentarse ya el átomo actual. Cuando Bohr se dio cuenta que el átomo no era algo indivisible, hizo un experimento, por ejemplo. Él, para darse cuenta de que no era algo indivisible, pues él, ¿qué hizo? Cogió y pasó como un láser, digamos, por dentro de los átomos. ¿Qué pasó? Que habían rayos que pasaban
y habían rayos que parecía que chocaban con algo y cambiaban de dirección, ¿sí? Entonces ahí es donde él se dio cuenta, a ver, dice, hay unos que pasan, hay otros que cambian de dirección, hay otros que chocan. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por dentro no es que es compacto, no es que es macizo, no es que es sólido, sino que hay algo, no es que está vacío tampoco, pero hay algo dentro. ¿Por qué? Porque si es que hay partes por las que puede pasar tranquilamente y hay otras partes en las que choca, cambia de dirección y hay otras partes en las que le rebota, entonces esto quiere decir que hay algo dentro que está pero en movimiento, ¿sí? O que no está estático más bien. Entonces, todo esto ha tenido que ver ya Demócrito, él ya tenía el pensamiento de que la materia se dividía hasta lo más pequeño y le denominó él el átomo. Átomo en griego quiere decir pues indivisible o sin división, que no están así, pero ahora como ya se lo bautizó y respetando quizá a estos científicos, filósofos de la era antigua, pues se respeta el nombre que le pusieron, aunque átomo quiere decir indivisible o sin división, pero todos sabemos ahora que es posible que los átomos se dividan, incluso es demasiado peligroso la división de átomos, acuérdense lo que ha pasado con las bombas atómicas. Entonces, una bomba atómica no es más que descomposición de átomos, ¿sí? Entonces, el átomo, al momento en el que usted lo descompone o lo abre, causa una explosión muy grande. Entonces, si usted junta 1 millón de átomos de los más, de plutonio, por ejemplo, que es de los más reactivos, la reactividad se basa en el nivel. Por ejemplo, si usted coge, la reactividad la podemos explicar así de sencillo. Si es que usted coge un maíz y le da con un martillo, no se hace polvo, ¿no es cierto? Se hacen pedacitos, pero no se hace polvo. Si usted coge un arroz y le pega con el martillo, ya se hacen cuestiones más chiquitas, ¿no es cierto? Si usted coge azúcar y le pega con el mismo martillo, también ya casi que se va a hacer un polvo que usted no puede ver. Pero ¿qué pasa si es que usted coge una cabecita de fósforo y le pega el martillazo? Pues esto hace una reacción, ¿sí? Hace como una pequeña explosión, ¿sí? Y peor aún si es que usted coge una fosforera o coge un tarro de aerosol, de desodorante, de ambiental, de lo que sea. Si es que usted le pega, pues va a provocar una reacción. Entonces, este nivel de reactividad o de radioactividad, perdón, se puede manejar en los elementos. Este ejemplo que les estoy haciendo se puede manejar en los elementos químicos. Entonces, el plutonio es el que más radioactividad tiene. Si usted junta plutonio dentro no sé, me invento, en un espacio reducido, lo compacta hasta llegar al punto de que explosione, pues esa es una bomba atómica. No es nada más que coger plutonio y encerrarlo. Ahora, tener o saber, conocer el nivel máximo hasta el que puedo comprimirle, pues es lo difícil, ¿sí? Porque la radioactividad que tiene es impredecible a veces. Entonces, si es que usted le presiona un poquito más, pues ya va a explosionar. Entonces, tengamos en cuenta que el átomo no es indivisible. Acuérdense, átomo quiere decir sin división o indivisible en griego, pero no es indivisible. Entonces ya les estoy explicando, la energía atómica es de hecho, si es que nosotros la manejamos bien, es increíble. En Estados Unidos, mismo en Europa, manejan ya plantas atómicas que en base a esto, pues, eh, 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 surten de electricidad a ciudades, porque si es que la energía atómica es bien manejada, pues nos ayuda muchísimo, pero también manejada de mala manera, como ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial con el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón, pues algo devastador también que, que aquí nos está indicando el poder que tiene el átomo, ¿sí? Porque no es que eran bombas gigantes, no eran bombas, quizá me invento, de 1 metro tal vez de largo. Entonces no es que necesitamos mucho para poder realizar una explosión atómica, sino que más bien necesitamos
compactar hasta un nivel casi de que llegue a descomponerse, y el momento en el que se crea una reacción que hace que haya ese ápice de reacción que falta, pues esto explota y pasa lo que tiene que pasar. Pero asimismo, como les explico, pues hay cuestiones atómicas que se está manejando la energía atómica en otros países, pues para dar electricidad o corriente, que es lo que eh, normalmente utilizamos aquí en nuestro país con las hidroeléctricas, con las termoeléctricas, pero que en otros países ya están un poco más avanzados. Entonces eso, en cuanto a la introducción de la química, pues no se olviden la diferencia o gran diferencia entre la química y la biología, es que la biología se encarga de estudiar todo lo que tiene vida, ¿sí? Bios, vida, logía, estudio o análisis. Entonces, biología no es más que el estudio de todo lo que tiene vida. Y la química, pues la química estudia todos los elementos que existen, todo lo que tiene materia. Cualquier cosa que tenga materia, de eso se encarga de estudiar la química, ¿sí? Sea esto con vida o sea inerte. La química no hace diferencia porque en teoría el carbono, aunque es un elemento químico inerte, pues si es que usted lo mezcla con ciertas cosas, pues el cuerpo humano también tiene carbono. Entonces, hay ciertos compuestos, ciertos elementos químicos, perdón, que crean compuestos inertes y crean compuestos con vida, las plantas, etcétera. Entonces, como nos decía también en el video introductorio, los 118 elementos que forman la tabla periódica, en base a estos 118, de una manera u otra, están mezclados para conformar todo lo que existe en el universo, no solo en la Tierra, sino en el universo. Porque démonos cuenta que la estructura o la formación que tiene la Tierra es la misma que tiene Marte. Ojo, que Marte tiene un poco más de azufre, por eso es color rojizo, sí. La Tierra también tiene azufre, en ciertas partes del planeta tal vez en mayor cantidad que en otras, pero la composición química en sí de los planetas es igual. Que por ejemplo Plutón, por eso se llama Plutón, porque tiene mucha cantidad de plutonio, pues la Tierra también tiene dentro de su composición plutonio. No en tan alto porcentaje como Plutón, pero sí tiene. Entonces, Plutón también tiene carbono, Marte también tiene carbono, pero azufre tiene más Marte, plutonio tiene Plutón y la Tierra está mayormente conformada por carbono. Entonces, pero la estructura química de la mayoría de planetas o de todos los planetas, pues es exactamente la misma. Lo que varía, por ejemplo, es la composición. Para explicar de mejor manera esto, por ejemplo, yo compro una tarrina, ¿no es cierto?, de comida y le digo, la mitad póngame de arroz, el resto póngame menestra y solo un poquito de carne, ¿ya? Con estos tres elementos vamos a hacer referencia, ¿no es cierto? Arroz, menestra y carne. Entonces yo digo, lléneme hasta la mitad de arroz, 3/4, póngame de menestra y una carne, nada más. Entonces, inventémonos, esta es la composición de la Tierra. Vamos a Marte, el pedido de otra persona. No, yo no quiero casi arroz, póngame 1/4 de arroz, pero lléneme de menestra y póngame una carnecita, ¿sí? Aunque tenemos los tres mismos elementos en las dos tarrinas, en el uno hay más arroz, en el otro hay más menestra. Mismo porcentaje de carne, mismo porcentaje de carne, pero la variación entre carne y menestra del uno y el otro varía, aunque tenemos los mismos tres elementos, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos, una tercera tarrina, lléneme la mitad de carne, póngame solo un poquito de menestra y el resto compléteme con arroz, ¿sí? Entonces, para poner el ejemplo de los mismos tres planetas, la Tierra, Plutón y Marte, es exactamente las tres tarrinas como yo les estoy explicando. Tienen los tres mismos compuestos, ¿no es cierto? Tienen arroz, tienen menestra y tienen carne, pero el uno tiene mayor porcentaje del otro y que otro y que otro. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta parte? Sí, varía la cantidad de, digámoslo así, de elementos, de químicos, digámoslo así, ¿no?
Perfecto, perfecto. Según la variación de cada elemento que nosotros pongamos, va a ser el producto final. Así es. Perfecto. Incluso esto también podemos ver en coloración. Por ejemplo, si es que usted coge 3 vasos con agua y en el uno le pone 3 gotitas de colorante, en el otro le pone 10 gotitas de colorante y en el otro le pone 50 gotas de colorante, el que tiene 50 gotas de colorante, pues se va a volver más fuerte el color. Y el que le puso 3 gotitas, apenas se va a notar el color. Y el que le puso 20 gotitas, pues está un poquito entre intermedio, ¿no es cierto? Entonces, esta es la ejemplificación de la manera cómo se mezclan o cómo se forman los compuestos a base de ciertos elementos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda sobre esto? ¿Estamos claros? Clarísimo, profesor, clarísimo. Perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, no se olviden, esta semana no tenemos tarea. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que ya terminamos el primer parcial en donde vimos todo lo que es biología, ahora nos vamos a centrar en todo lo que es química, ¿sí? No se olviden, otra vez les recalco, siempre cuando yo les repito y les repito algo es para que tengan en cuenta o para resúmenes o para los cuestionarios, ¿sí? La diferencia entre biología y química es que la biología se encarga de estudiar todo lo que tiene vida. En cambio, la química se encarga de estudiar todo lo que tiene materia. Y esto puede ser inerte o puede tener vida. Sí, esa es la gran diferencia entre química y biología. Y hoy lo que hemos visto pues es la introducción a la química, los principales modelos atómicos. Ya llegamos a ver que el átomo es en el centro tiene los protones, ¿no es cierto? Los protones tienen carga positiva. En el centro, en el núcleo, protón, carga positiva, y también tienen neutrones, que es carga neutra, por eso es neutrón. No tiene ni positiva ni negativa. ¿De qué se encargan los neutrones? De hacer que los protones no se expandan, ¿sí? Que se mantengan unidos en el núcleo. Y los electrones están como una capa, como una nube, si quieren decirlo, girando alrededor del núcleo. No es más, el átomo está compuesto por protones, carga positiva, neutrones, carga neutra, y electrones, que es carga negativa, ¿sí? En el centro tenemos protones y neutrones que están compactados, y alrededor están los electrones como en una nube de gas moviéndose libremente. Ese es el resumen de la clase de hoy. Les recalco y les repito, porque muy seguramente el momento en el que tengamos que hacer otro resumen, esto tienen que ponerlo sí o sí. Para alguna evaluación o para alguna prueba de algún futuro cuestionario, pues también vamos a tener en cuenta esto. Entendido, profesor. Márqueme la asistencia a clases. Sí, no se preocupe, ya le pongo. Gracias. Eso concerniente a la clase del día de hoy. ¿Tienen preguntas, dudas? Es el momento. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Rita Lumaña de Roma. Cuénteme. He podido la primera vez hoy día que he podido entrar a su clase porque en las demás clases no puedo entrar. Entonces soy la persona que veo siempre los videos grabados y presento las tareas. Ya, muchas gracias. No se preocupe, no se preocupe. Y hoy día, como cambió el horario, o sea, de recuperación, entonces pude entrar, aunque un poquito tarde, pero pude entrar. No se preocupe, no se Gracias, preocupe. licenciado. Sí, está todo claro y bueno, pienso que he presentado todo hasta el momento. Me faltaría solamente estas últimas tareas que De la había clase que... 6 y 8. De 5 y la, 7, perdón. yo le he mandado ya todo, de las 5 y las 6, el resumen. Ya le mandé, pienso que todo está mandado, Ya, está al día. perfecto, no se preocupe entonces, porque el día de hoy no hay tarea, así que está ¿Ya? bien. Sí, más bien, bien que me hace acuerdo porque ya el día de jueves en la noche terminé de calificar todo. Los que han subido pueden ya revisar sus notas, pueden ver sus calificaciones.
Debajito hay un apartado que dice observaciones, que es la retroalimentación que yo les he puesto. Si es que tienen algo que mejorar, algo que cambiar, algo que añadir a los trabajos, por favor háganlo. Lo vuelven a subir y me avisan para volverles a calificar y aumentar en algo la calificación. Los que no han podido subir, todavía igualarse, no se preocupen, la plataforma está abierta para que ustedes a su tiempo, a su ritmo, vayan igualándose. Pero no se dejen acumular mucho porque ya hasta final de trimestre, pues ustedes tienen que tener entregado todo. Y no va a ser que en la última semana o en las 2 últimas semanas les vaya a tocar hacer todo. Por eso cuando uno les pone una fecha límite es para evitar esto. En la semana 2 hicimos el primer resumen, ¿no es cierto? Se dio tiempo, semana 2, semana 3. En la semana 4 ya vino el cuestionario. El cuestionario tuvieron tiempo semana 4 y semana 5. Y en la semana 6 se mandó ya un nuevo resumen que tuvieron chance para hacer semana 6 y semana 7. Sí, entonces, la verdad que ustedes pueden subir hasta fin de quimestre, no hay ningún problema. Pero el problema es que más bien ustedes se van a complicar porque se acumulan y se acumulan. Entonces, por ese motivo, no se dejen acumular, hagan a su tiempo, hagan a su ritmo. Yo con muchísimo gusto les tengo abierta la plataforma. Si quieren que les recalifique y van a aumentar o arreglar la retroalimentación o en base a la retroalimentación que les he puesto en la plataforma, pues con mucho gusto. Pero lo importante es que ustedes aprendan. He visto que hay copias también. He calificado a veces, aunque sea con 7, que sé que en otras materias no les están calificando así, pero yo por lo menos les he puesto el 7, que es lo mínimo que ustedes necesitan para poder aprobar el curso. Pero por favor, lean toda la retroalimentación. Hay veces que me han puesto copias, hay veces que me han cogido solo copiado y pegado del internet, no le han cambiado la letra, nada. Entonces, ese tipo de trabajos tampoco es inadmisible. Pero profesor, yo todo lo que copio eso, yo lo estudio, lo analizo y pues trato de intervenir bastante en clase para demostrar que estoy adquiriendo conocimientos y gracias a usted por compartir los conocimientos. sí, muchas gracias, Esther. Sí, en realidad se trata de eso, de que aprendan. Como les había dicho, a mí no me interesa que me hagan un resumen de 20 hojas, porque primero es demasiada teoría. Nosotros podemos sintetizar, como les había dicho, en 1, en 2 hojas. Si es que alguien hace en una hoja, yo no tengo ningún problema, pero que estén las ideas centrales, que esté claro, que esté bien explicado, que se note que haya entendido, ¿sí? En cambio, hay también otros resúmenes de media hoja en donde solo está puesto el tema. Esta semana vimos esto. Eso no es resumen, eso es solamente nombrar los temas que habíamos visto. Entonces, esas cuestiones yo les he puesto en la retroalimentación para que tengan en cuenta, para que mejoren. Cuando ustedes actúan en clase, yo también me doy cuenta que sí revisan, que yo me doy cuenta que ustedes están aprendiendo. Entonces, eso es lo que más se califica. No tanto lo que me pueden poner en el resumen, sino más bien los conocimientos que ustedes están adquiriendo. ¿Sí? Entonces, como siempre, disponible, me escriben si es que necesitan ayuda en algo. La plataforma está abierta. Los que quieran recuperar y sientan que pueden recuperar y que tengan un poquito baja la nota, pues pueden Es que hacer. ya somos personas adultas y lo importante es aprender, ¿no? Como yo les digo a un hermano, si estoy atrasada, por ejemplo, en álgebra, me dice, pero utiliza una aplicación y hazlo. Le digo, es que no se trata de eso, porque la aplicación a mí me hace todo, pero yo no aprendo. Entonces la idea es aprender, ¿no es cierto? Porque uno puede copiar, pero ¿de qué le sirve copiar si no lee, si no analiza, si no aprende realmente? Entonces ya como adultos que somos, lo importante es aprender, no como un niño de quinto año que va y copia y sí, presentó el deber y cumplió, pero la idea es aprender. En mi caso es aprender. Exactamente, Esther. Eso usted lo ha dicho todo, es que aprendan y que ustedes logren tener los conocimientos básicos para que puedan culminar con esta etapa de su vida, ¿sí? Como dice el eslogan de la institución, nunca es tarde para aprender, así que pónganle nomás las mismas ganas que han tenido hasta ahora. Yo con mucho gusto estoy presto para ayudarles en lo que deseen. Sigan subiendo las tareas los que están atrasados y los que quieran mejorar la calificación, la vuelven a subir con las correcciones debidas y me avisan para volverles a calificar. Bueno, en 5 años cuando sea abogada está invitado.
Con mucho gusto, gracias. Gracias a usted, profesor. Listo. Buenas tardes. Que tengan buena tarde y un buen fin de semana a todos. Buenas noches a los que están en Europa. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profesora. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias.